Imagínate flotando a más de 500 metros de altura mientras el sol apenas comienza a iluminar el valle de Teotihuacán. Desde el aire, la pirámide del Sol se alza majestuosa, seguida por la pirámide de la Luna, y la calzada de los muertos que serpentea entre ellas como una columna vertebral de historia. Esta es la experiencia que ofrecen los vuelos en globos aerostáticos sobre Teotihuacán, una de las actividades turísticas más impresionantes y simbólicas de México. Pero no solo es una aventura visual, es también una puerta de entrada al pasado, una ruta cultural que combina tradición, arqueología, emoción y reflexión. Lo que muchos no saben es que esta actividad ha crecido enormemente en la última década. Teotihuacán, uno de los sitios arqueológicos más visitados del país, ha sabido combinar el turismo tradicional con experiencias de turismo vivencial y de contacto profundo con el patrimonio. Subir a un globo aerostático no es solo una postal bonita para redes sociales, es una forma de reconectar con el pasado prehispánico, con la cosmovisión mesoamericana que observaba el cielo como una guía espiritual, un espacio de interpretación y un símbolo de poder. Los vuelos suelen comenzar muy temprano, cuando el clima es más estable. Las empresas certificadas operan con altos estándares de seguridad y, en muchos casos, incluyen ceremonias simbólicas previas al despegue, como una limpia o una ofrenda de copal, conectando al visitante con la tierra que está a punto de sobrevolar. Mientras se eleva el globo, lo que se siente no es vértigo, sino asombro y respeto. Abajo quedan los templos, los senderos y las historias de miles de años. Arriba, solo el cielo, el silencio y la sensación de volar por sobre una civilización milenaria. Y aquí es donde comienza la conexión con las rutas culturales. Porque visitar Teotihuacán desde el aire es apenas el inicio. El visitante que llega hasta aquí puede aprovechar su estancia para conocer los talleres de obsidiana, los murales originales, las comunidades otomíes cercanas o incluso disfrutar de una cena con platillos de herencia prehispánica. Cada paso que uno da después del vuelo es una continuación de ese recorrido espiritual y educativo que empezó en las alturas. Cuando un globo aerostático despega en Teotihuacán, no solo se alza una canasta con turistas, también despega una cadena de actividades económicas, culturales y sociales que benefician a decenas de comunidades. Este tipo de turismo, cuando se gestiona de forma responsable, se convierte en un motor real para las economías locales. No se trata solo de vender boletos para volar, sino de crear experiencias integrales donde lo arqueológico, lo gastronómico, lo artesanal y lo humano conviven para ofrecer una vivencia única. Muchas de las empresas que operan los globos están integradas por familias originarias de la zona. Algunas comenzaron con un solo globo hace más de 20 años y hoy han construido pequeñas empresas que, además de ofrecer vuelos, capacitan a jóvenes pilotos, promueven el turismo comunitario y apoyan proyectos de conservación del patrimonio. Esto ha permitido que muchas personas no migren a la ciudad, sino que encuentren empleo digno en su propia región. Y no es casualidad, Teotihuacán no es solo piedra y pirámides. En las comunidades aledañas, como San Juan Teotihuacán, San Martín de las Pirámides y otras, sobreviven saberes ancestrales. Hay talleres donde se trabaja la obsidiana, piedra sagrada para los antiguos teotihuacanos, familias que siguen preparando el pulque con técnicas heredadas, bordadoras otomíes que mantienen vivos los colores de su identidad, y cocineras tradicionales que elaboran platillos como el michote o el escamol sin alterar la receta original. El turismo de globo se ha convertido, entonces, en una especie de puente flotante entre el pasado y el presente. No solo es una atracción turística, es una puerta de entrada para que el visitante entienda que el legado de Teotihuacán no está solo en las ruinas, sino en la gente que vive y mantiene viva esa herencia. Muchas rutas culturales aprovechan ese interés inicial del visitante para llevarlo por caminos menos conocidos, museos comunitarios, jardines etnobotánicos, talleres de cerámica, recorridos en bicicleta entre magueyes o incluso clases de náhuatl básico. Estas iniciativas permiten revalorizar las culturas vivas, no como folclore ni como espectáculo, sino como formas legítimas y actuales de vivir el territorio. Cada vuelo es una oportunidad de generar conciencia, derribar prejuicios y promover un turismo respetuoso. Por eso, las experiencias en Teotihuacán van más allá del selfie desde el cielo, son una forma de entender México desde sus raíces. Teotihuacán es mucho más que un sitio arqueológico, es un símbolo nacional, un lugar cargado de significados que ha fascinado a generaciones.
No conocemos el nombre original de esta ciudad, ni tampoco sabemos con certeza quiénes la fundaron, pero lo que sí sabemos es que llegó a ser una de las metrópolis más grandes del mundo antiguo, con más de 100.000 habitantes en su apogeo. Y hoy, más de 2000 años después, sigue siendo un epicentro de atracción, de estudio, de debate y de misticismo. Cuando alguien sobrevuela Teotihuacán en globo, está contemplando uno de los paisajes culturales más impresionantes de América Latina. Desde el aire se aprecia mejor el diseño urbano, las avenidas, los conjuntos habitacionales, los templos y las pirámides alineadas con fenómenos astronómicos. Esta planeación, lejos de ser fortuita, revela el profundo conocimiento que los teotihuacanos tenían del cosmos. Todo en esta ciudad fue construido con sentido simbólico. La orientación de los edificios, los relieves de las fachadas, las máscaras de piedra. Todo comunica algo. Volar por encima de eso es volar sobre una cosmovisión entera. Y ahí es donde se enlazan las rutas culturales contemporáneas. Porque cada visita a Teotihuacán puede transformarse en un recorrido por las distintas capas que forman el México actual. Hay quienes después del vuelo deciden visitar la zona arqueológica con guía especializada, y otros que optan por caminos alternativos, asistir a una ceremonia tradicional otomi, explorar cuevas prehispánicas, recorrer los senderos ecológicos, o disfrutar de un concierto al atardecer con las pirámides de fondo. Cada experiencia es distinta, pero todas parten del mismo núcleo simbólico, Teotihuacán como punto de encuentro entre pasado y presente. Además, existen rutas académicas, antropológicas o ecológicas que aprovechan la riqueza del sitio para promover el aprendizaje. Algunas universidades organizan visitas guiadas que incluyen talleres de lectura de códices, interpretación de murales o análisis del urbanismo precolombino. También hay actividades diseñadas para niños y adolescentes que, lejos de ser clases aburridas, convierten el sitio en un aula viva. Esta riqueza simbólica ha sido aprovechada por artistas, fotógrafos, cineastas y músicos. Teotihuacán ha aparecido en películas, comerciales, libros y hasta videojuegos. Y cada vez que alguien lo recorre, ya sea a pie, en globo, o desde la contemplación, contribuye a que su historia siga vigente. Porque Teotihuacán no es solo un lugar donde hubo algo. Es un sitio donde todavía pasa algo. Con cada amanecer, decenas de globos surcan el cielo de Teotihuacán, mientras miles de turistas comienzan a llenar sus avenidas arqueológicas. Este crecimiento turístico ha traído beneficios, sí, pero también enormes retos. Porque un sitio como Teotihuacán no es infinito, tiene un límite físico, ambiental y cultural. El exceso de visitantes, la urbanización sin control y la presión económica pueden poner en riesgo el equilibrio que tanto se ha buscado entre desarrollo y conservación. Uno de los mayores problemas es el crecimiento urbano desordenado en los alrededores. La falta de planeación territorial ha permitido la expansión de viviendas, negocios y hasta fraccionamientos irregulares cerca del polígono arqueológico. Esto no solo afecta el paisaje visual, sino también la integridad del sitio. La vibración de construcciones, el tráfico vehicular, los residuos y el ruido alteran un entorno que debería ser tratado con extrema delicadeza. Además, el turismo masivo, si no se regula, puede convertirse en una amenaza directa. Hay visitantes que suben a las pirámides sin respetar los caminos delimitados, o que ignoran las indicaciones de no tocar los murales. Incluso hay quienes utilizan drones sin permisos, lo que no solo representa un riesgo para la seguridad aérea de los globos, sino que también interfiere con el monitoreo arqueológico. Las autoridades han tenido que reforzar la vigilancia, pero no siempre es suficiente. Por otro lado, el modelo de negocios en torno al turismo no siempre distribuye equitativamente los beneficios. Muchas veces, los ingresos van a grandes operadores turísticos externos, mientras que las comunidades locales reciben apenas una fracción. Esto genera tensiones y una percepción de que el patrimonio se explota sin dejar realmente algo valioso en la región. Aquí es donde los proyectos de turismo responsable y comunitario juegan un papel clave. Promueven circuitos de bajo impacto, priorizan lo local y respetan los ritmos de la vida comunitaria. También hay esfuerzos de conservación importantes, impulsados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, universidades y organizaciones civiles. Se realizan monitoreos constantes del subsuelo, restauración de fachadas, talleres educativos para jóvenes y campañas de reforestación en áreas aledañas.
El reto es lograr una coordinación eficaz entre todos los actores: gobierno, comunidades, empresas turísticas y academia. Si Teotihuacán ha resistido más de 2000 años es porque fue construida con visión. Hoy, nuestra responsabilidad es cuidar esa visión, protegerla del desgaste acelerado, y garantizar que las futuras generaciones también puedan volar sobre ella y maravillarse como nosotros. Volar en globo sobre Teotihuacán puede parecer, a simple vista, una actividad turística como cualquier otra. Pero cuando se inserta en el contexto de una ruta cultural bien diseñada, ese vuelo se convierte en una experiencia que transforma. Ya no se trata solo de ver desde el cielo, sino de entender desde el corazón. De conectar con una historia que no está muerta, sino que respira a través de sus habitantes, sus rituales y su entorno. Hoy en día, muchas rutas culturales están enfocándose en ese aspecto educativo, emocional y reflexivo. Ya no se promueve únicamente el venir a tomarse la foto, sino el venir a aprender, a cuestionar, a empatizar. Por ejemplo, hay recorridos que inician con el vuelo en globo, y continúan con una charla sobre cosmovisión prehispánica impartida por un sabio local. O talleres donde los participantes elaboran sus propios objetos de obsidiana mientras conocen la historia del material y su simbolismo en la cultura teotihuacana. También existen propuestas más completas que incluyen gastronomía con ingredientes nativos, visitas a zonas arqueológicas secundarias, recorridos por zonas agrícolas tradicionales, o la posibilidad de hospedarse en alojamientos comunitarios que respetan el medio ambiente. Todo esto crea un tipo de turismo más consciente, donde el visitante no es un simple espectador, sino un participante activo del territorio. Para muchos jóvenes, estas rutas se han convertido en su primer acercamiento significativo con la historia prehispánica de México. No a través de un libro, sino caminando la calzada de los muertos, observando un mural original o escuchando una leyenda narrada por un abuelo otomí. Esa vivencia deja huella. Y es precisamente ahí donde el turismo cultural cumple su función más importante: despertar el interés por conservar, valorar y compartir el patrimonio. El potencial transformador va más allá del turismo. Estas rutas también fortalecen el sentido de identidad local. Al ver que su cultura es valorada, muchas personas se reconectan con su historia y deciden recuperarla, preservarla y difundirla. En este sentido, el globo aerostático no es solo un vehículo que se eleva, es un símbolo de algo más profundo: la posibilidad de elevar también nuestra mirada sobre lo que significa ser mexicano, sobre nuestra herencia, y sobre cómo queremos relacionarnos con ella en el futuro. Así que, la próxima vez que alguien te diga que fue a volar sobre Teotihuacán, pregúntale algo más que: ¿y qué tal la vista? Porque lo importante no es solo lo que se ve desde arriba, sino lo que se comprende desde adentro.